¿Qué harías si te dijera que existió un dinosaurio tan extraño que abandonó la tierra firme para convertirse en el terror de los ríos africanos? ¿Y si supieras que un lagarto evolucionó en apenas unos millones de años hasta convertirse en el depredador oceánico más letal que jamás haya existido, superando en ferocidad a cualquier tiburón prehistórico o moderno? Ahora imagina esto, un carnívoro terrestre tan colosal que haría parecer pequeño al mismísimo Tyrannosaurus Rex. Un animal tan masivo que necesitaba cazar en manada para derribar presas del tamaño de edificios de 5 pisos. No estamos hablando de monstruos de Hollywood. Estamos hablando de criaturas reales cuyos huesos fosilizados siguen reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. 3 depredadores, 3 ambientes radicalmente distintos, 3 revoluciones evolutivas que desafiaron cada regla conocida. Uno conquistó el agua dulce cuando todos sus parientes dominaban tierra firme. Otro construyó un imperio oceánico que se extendió por todos los mares del planeta. El tercero perfeccionó el arte de la caza cooperativa hasta niveles nunca antes vistos en dinosaurios. Hoy no vas a leer sobre dinosaurios. Vas a presenciar cómo 3 titanes redefinieron lo que significa estar en la cima de la cadena alimentaria. Prepárate para conocer al Spinosaurus, al Mosasaurus y al Giganotosaurus. 3 bestias, 3 épocas, un solo legado, dominio absoluto. Durante 160 millones de años, los reptiles no solo habitaron este planeta, lo gobernaron con una brutalidad que jamás volveremos a presenciar. Pero entre millones de especies que surgieron y desaparecieron, 3 nombres brillan con luz propia. No por casualidad, no solo por tamaño, sino porque cada uno representa una apuesta evolutiva tan radical que cambió para siempre las reglas del juego. Nunca se encontraron, nunca compitieron. Vivieron separados por millones de años y miles de kilómetros. Sin embargo, cada uno alcanzó la perfección absoluta en su mundo. Sus fósiles no son solo huesos antiguos, son cápsulas del tiempo que revelan estrategias de supervivencia tan ingeniosas que la ciencia moderna todavía debate cómo fueron posibles. Antes de sumergirnos en este viaje, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna expedición al pasado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y estado nos acompañas en esta aventura? Queremos saber dónde está nuestra tribu de exploradores del tiempo. Ahora sí, abróchate el cinturón. Vamos a viajar 100 millones de años atrás. Norte de África, hace 95 millones de años, donde hoy se extiende el desierto del Sahara, un laberinto de ríos caudalosos serpentea entre manglares densos y bancos de arena que aparecen y desaparecen con las mareas. El aire húmedo vibra con el zumbido de insectos gigantes. Un pez pulmonado de 1,5 metros emerge para respirar. Error fatal. La superficie del agua explota. Garras del tamaño de guadañas atraviesan las escamas como si fueran papel. Un hocico estrecho repleto de dientes cónicos sujeta la presa con precisión quirúrgica. Luego, lentamente, emerge el cazador completo. Más de 15 metros de longitud pura, 8 toneladas de músculo y hueso, y sobre su espalda, una vela espectacular de 2 metros que brilla bajo el sol ecuatorial. Bienvenido al reino del Spinosaurus aegyptiacus, el dinosaurio que decidió que la tierra firme era para perdedores. La historia del Spinosaurus es tan dramática como el animal mismo. Fue descubierto en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stromer en depósitos del desierto egipcio. Los fósiles originales, meticulosamente excavados y documentados, fueron guardados en el Museo Paleontológico de Múnich, pero en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, una noche de bombardeos aliados redujo el museo a escombros. Los huesos del Spinosaurus se convirtieron en polvo. Durante décadas, esta criatura existió solo en dibujos técnicos y descripciones científicas, un fantasma paleontológico. Muchos cuestionaban si Stromer había interpretado correctamente los fósiles, hasta que entre 2014 y 2020, nuevas expediciones en Marruecos desenterraron esqueletos más completos.
Y lo que revelaron dejó a la comunidad científica en shock. Este dinosaurio había evolucionado para vivir en el agua. Aquí viene lo realmente alucinante. En 2020, el equipo de Nizar Ibrahim publicó el hallazgo de una cola fosilizada que cambió todo. No era una cola normal de terópodo. Era una estructura aplanada lateralmente, con espinas neurales alargadas, formando una aleta flexible como la de un cocodrilo moderno. Los análisis biomecánicos demostraron que esta cola podía generar propulsión lateral poderosa, impulsando al Spinosaurus a través del agua con ondulaciones serpentinas. Pero eso es solo el principio. Sus huesos eran extraordinariamente densos, con una microestructura llamada paquiostosis, que funciona como lastre natural, exactamente como en los hipopótamos y manatíes modernos. Esto le permitía hundirse en lugar de flotar, manteniéndose estable mientras acechaba bajo la superficie. Sus narinas estaban posicionadas hacia atrás en el cráneo, como en los cocodrilos, permitiéndole respirar mientras permanecía mayormente sumergido. Sus patas traseras eran cortas y robustas, no diseñadas para velocidad terrestre, sino para estabilidad en lechos de río. Durante años, los documentales mostraban al Spinosaurus como un buceador activo, persiguiendo peces en aguas profundas como un pingüino gigante y prehistórico. Pero estudios de 2022 a 2024 han refinado dramáticamente esa imagen. Los huesos densos que se interpretaban como adaptación para buceo profundo ahora se entienden mejor como soporte estructural para un animal que pasaba la mayor parte del tiempo en aguas poco profundas, vadeando ríos como un oso grizzly cazando salmones. No era un nadador oceánico de aguas abiertas, era un depredador de emboscada fluvial, acechando en canales de 1 o 2 metros de profundidad, usando su cola para maniobrar y sus garras delanteras masivas para arrebatar tiburones de agua dulce, celacantos gigantes y peces sierra que medían más de 3 metros. Incluso podría haber cazado pterosaurios que volaban demasiado cerca de la superficie. Y en 2024 se descubrió en el Níger una nueva especie de espinosáurido con una cresta craneal en forma de cimitarra, sugiriendo que estos dinosaurios acuáticos eran mucho más diversos de lo que imaginábamos. El Spinosaurus no fue una anomalía evolutiva. Fue el pionero de toda una dinastía de terópodos anfibios. Ahora abandona los ríos africanos. Sumérgete en las profundidades de los océanos del Cretácico superior hace 72 millones de años. Estás flotando en lo que geólogos llaman el mar interior occidental, una masa de agua cálida y poco profunda que dividía Norteamérica en 2 continentes. La visibilidad es limitada. Plancton microscópico tiñe el agua de verde turbio. Bancos de peces teleósteos primitivos pasan veloces. Una tortuga marina del tamaño de un Volkswagen nada tranquilamente buscando medusas. No sabe que está siendo observada. Desde abajo, una sombra oscura asciende. No es un tiburón. Es algo mucho, mucho peor. Un cuerpo serpentino de 17 metros se impulsa con ondulaciones laterales de su cola aplanada. 4 aletas cortas ajustan la trayectoria con precisión milimétrica. Luego, la explosión. Mandíbulas del tamaño de una camioneta se abren 90 grados y se cierran sobre el caparazón con una fuerza devastadora. El crujido resuena a cientos de metros. La tortuga ni siquiera tuvo tiempo de procesar el ataque. Bienvenido al reino del Mosasaurus hoffmanni, el lagarto que conquistó los océanos en tiempo récord evolutivo. La historia del Mosasaurus es fascinante porque representa una de las transiciones evolutivas más rápidas jamás documentadas. A principios del Cretácico, hace unos 100 millones de años, sus ancestros eran lagartos terrestres pequeños, probablemente similares a los varanos modernos corriendo entre las rocas costeras cazando insectos. Pero en algún momento, algunos de estos lagartos comenzaron a pasar más tiempo en el agua, quizás persiguiendo peces, quizás escapando de depredadores terrestres. La selección natural actuó con brutalidad. Aquellos con colas más aplanadas nadaban mejor. Aquellos con cuerpos más hidrodinámicos atrapaban más presas. Aquellos con mandíbulas más potentes
Podían comer presas más grandes. En apenas 20 millones de años, un parpadeo geológico, estos lagartos se transformaron completamente. Perdieron sus patas para desarrollar aletas. Desarrollaron una cola con aleta bilobulada. Abandonaron completamente la tierra firme, dando a luz crías vivas directamente en el agua, y se convirtieron en los superdepredadores ápice de todos los océanos del planeta. Lo que hace al Mosasaurus verdaderamente aterrador no es solo su tamaño, sino su diseño de caza perfeccionado. Sus mandíbulas poseían una articulación adicional llamada articulación intramandibular, similar a la que tienen las serpientes modernas, que les permitía separar las dos mitades de la mandíbula inferior y abrir la boca de forma descomunal. Sus dientes eran cónicos, curvados hacia atrás y ligeramente cerrados en los bordes, diseñados para perforar, sujetar y arrancar tejido. Pero aquí está el detalle macabro que pocos conocen. Tenía una hilera extra de dientes en el paladar, llamados dientes pterigoideos, que actuaban como un segundo juego de ganchos. Una vez que algo entraba en esas fauces, no había escape físicamente posible. Y la evidencia fósil confirma su brutalidad. En 2024, se descubrió en Dakota del Norte un espécimen apodado Lars, con contenido estomacal extraordinariamente preservado que incluía fragmentos de otro mosasaurio juvenil. Sí, practicaban canibalismo activo. Durante décadas, asumimos que los mosasaurios eran exclusivamente marinos, habitantes de océanos abiertos y profundos. Error. Descubrimientos entre 2024 y 2025 revelaron que algunas especies vivían en agua dulce, en grandes ríos, lagos interiores y estuarios. Esto significa que estos depredadores no solo dominaban cada océano del planeta, sino que también invadían sistemas fluviales, creando un imperio acuático global que abarcaba mar y tierra con igual ferocidad. Además, el descubrimiento en 2024 del género Jormungander walhallaensis, nombrado así por la serpiente marina de la mitología nórdica, reveló que los mosasaurios alcanzaron tamaños gigantes mucho antes de lo que pensábamos. Su éxito fue tan absoluto que se diversificaron en más de 40 especies conocidas, cada una especializada. Algunos cazaban peces pequeños, otros trituraban amonites, algunos devoraban tiburones y otros, como el Mosasaurus hoffmanni, cazaban literalmente cualquier cosa que nadara, incluyendo otros reptiles marinos. Cuando los plesiosaurios comenzaron a declinar, los mosasaurios llenaron cada vacío de poder con una eficiencia despiadada. Durante 25 millones de años, fueron los emperadores indiscutibles de los mares, hasta que llegó el asteroide, Patagonia Argentina. Hace 97 millones de años, el paisaje es una llanura aluvial atravesada por ríos anchos y lentos que serpentean entre bosques de araucarias y helechos arborescentes. El suelo vibra, no es un terremoto, es algo que camina, algo enorme. Cada paso deja una huella de 3 dedos del tamaño de una bañera. La manada de titanosaurios juveniles que pastaba tranquilamente levanta sus cuellos de 10 metros, alarmada. Demasiado tarde. De la línea de árboles emerge una cabeza masiva de 1.6 metros de largo, mandíbulas abiertas, revelando dientes aserrados como cuchillos de carnicero. No viene solo. 3, 4, quizás 5 siluetas más emergen en formación. No son cazadores solitarios. Son una manada coordinada. Y cuando el Giganotosaurus carolini caza en grupo, ni siquiera los gigantes herbívoros de 30 toneladas están a salvo. Bienvenido a Gondwana, el supercontinente austral donde caminaba el depredador terrestre más masivo que Sudamérica jamás conoció. El Giganotosaurus tiene una historia de descubrimiento que parece sacada de una película. En 1993, un mecánico de autos y cazador de fósiles amateur llamado Rubén Carolini exploraba formaciones rocosas en la provincia de Neuquén, Argentina, cuando tropezó literalmente con algo que cambiaría la paleontología para siempre. Sobresaliendo de la roca había un hueso enorme. No era un saurópodo, era un diente de carnívoro,
pero un diente más grande que cualquier otro carnívoro conocido en Sudamérica. Las excavaciones posteriores revelaron un esqueleto parcial de un terópodo que medía entre 12 y 13 metros de longitud, con un cráneo que superaba al del Tyrannosaurus rex en tamaño. La comunidad científica entró en shock. Durante décadas, el T-Rex había sido considerado el carnívoro terrestre definitivo, el rey indiscutible. Ahora, ese trono estaba siendo desafiado por un gigante del hemisferio sur que la mayoría de científicos ni siquiera sabían que existía. Pero el Giganotosaurus no era simplemente un T-Rex más grande. Era un depredador completamente diferente, con una filosofía de caza radicalmente distinta. El Tyrannosaurus poseía la mordida más potente de cualquier animal terrestre conocido, capaz de ejercer más de 6 toneladas de fuerza por centímetro cuadrado, suficiente para triturar huesos de Triceratops como si fueran galletas. El Giganotosaurus no. Sus dientes eran más delgados, más afilados, con bordes finamente cerrados diseñados para cortar tejido blando en lugar de aplastar. Su estrategia no era la fuerza bruta de un solo mordisco letal. Era la precisión quirúrgica de múltiples cortes profundos que causaban hemorragias masivas. Perseguía a su presa, le infligía heridas sangrantes y la seguía hasta que el shock hemorrágico la derribaba. Sus brazos, aunque pequeños comparados con su cuerpo masivo, eran más largos y funcionales que los del T-Rex, equipados con 3 garras afiladas que probablemente usaba para sujetar presas o infligir daño adicional. Aquí viene el dato que transforma completamente nuestra imagen de este depredador. Evidencias fósiles sugieren que el Giganotosaurus y su pariente cercano Mapusaurus cazaban en manadas coordinadas. Se han encontrado sitios con múltiples individuos de Mapusaurus de diferentes edades fosilizados juntos, indicando agregaciones sociales. Si el Giganotosaurus compartía este comportamiento, y las similitudes anatómicas sugieren que sí, entonces estamos hablando de algo sin precedentes en dinosaurios carnívoros gigantes. Grupos de depredadores de más de 12 metros trabajando en equipo para derribar titanosaurios que pesaban 40, 50, quizás 60 toneladas. Imagina la escena. La manada rodea a un saurópodo juvenil separado del grupo. Lo atacan desde múltiples ángulos. Cada mordida abre arterias y músculos. La presa gira desesperada, intentando defenderse con su cola como látigo. Pero los atacantes son demasiado coordinados. En 20 minutos el gigante herbívoro colapsa. Esta estrategia le daba al Giganotosaurus una ventaja que ni siquiera el poderoso T-Rex poseía. Y mientras el debate sobre quién era más grande continúa entre paleontólogos, una cosa es indiscutible. En su tiempo y en su territorio, el Giganotosaurus era el emperador absoluto de Gondwana. Ahora déjame hacerte una pregunta que sacudirá tu perspectiva. ¿Qué tienen en común un dinosaurio semiacuático del norte de África, un lagarto marino de evolución explosiva y un megacarnívoro cazador en manada de Sudamérica? La respuesta no es obvia hasta que miras más profundo. No fue solo su tamaño lo que los convirtió en leyendas. Fue su capacidad de identificar un nicho ecológico subutilizado y explotarlo hasta la perfección absoluta. El Spinosaurus vio que todos los grandes terópodos competían ferozmente en tierra firme y dijo: «Olvídenlo, yo me voy al agua». El Mosasaurus encontró océanos dominados por plesiosaurios en declive y se transformó de lagarto terrestre a emperador marino en un parpadeo evolutivo. El Giganotosaurus se enfrentó a presas tan colosales que ningún cazador solitario podría derribarlas y revolucionó la caza cooperativa entre megacarnívoros. 3 problemas, 3 soluciones radicales, 3 triunfos absolutos. Sus métodos de caza revelan personalidades depredadoras completamente distintas. Y aquí es donde la biología se convierte en arte. El Spinosaurus era el maestro de la paciencia letal. No desperdiciaba energía en persecuciones. Se posicionaba estratégicamente en aguas poco profundas, quizás junto a un banco de arena sumergido o escondido entre vegetación acuática, con solo su vela visible sobre la superficie como si fuera un tronco flotante. Los peces grandes,
Los tiburones de agua dulce del género Onchopristis, con sus sierras dentadas de 2 metros, incluso pterosaurios sedientos que descendían a beber, no detectaban el peligro hasta que las garras de 30 centímetros atravesaban sus cuerpos. Un ataque, una muerte, eficiencia absoluta. El Mosasaurus representaba el extremo opuesto. Era velocidad pura y agresión implacable. Con su cola generando impulsos explosivos, podía alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en ráfagas cortas, suficiente para alcanzar tortugas marinas, plesiosaurios y cualquier cosa que nadara. No acechaba, perseguía, y cuando sus mandíbulas se cerraban, la física del impacto era devastadora, dientes perforando carne, articulación intramandibular permitiendo que la boca se abriera aún más para tragar porciones enormes, dientes pterigoideos del paladar asegurando que nada escapara. Era brutalidad hidrodinámica perfeccionada. Y luego está el Giganotosaurus, que representa algo que ningún otro megacarnívoro del Mesozoico logró, la caza cooperativa especializada en megafauna. Los lobos modernos cazan en manadas para derribar alces y bisontes. Las orcas coordinan ataques complejos contra ballenas. Pero imagina ese concepto escalado a proporciones jurásicas. Depredadores de 8 toneladas, comunicándose mediante vocalizaciones, rodeando estratégicamente a herbívoros de 50 toneladas, algunos atacando las patas traseras para inmovilizar, otros mordiendo el cuello para cortar arterias, la presa desangrándose lentamente, mientras los atacantes se turnan para morder y retirarse, evitando los latigazos mortales de la cola del titanosaurio. Esta no era caza instintiva. Era estrategia sofisticada que requería comunicación, jerarquía social y roles especializados. Si las teorías son correctas, el Giganotosaurus alcanzó un nivel de complejidad social comparable al de los grandes felinos y cánidos modernos, algo extraordinario para un reptil. Pero aquí está lo que realmente demuestra el genio de la evolución. Estos 3 titanes nunca compitieron directamente porque vivieron en épocas y lugares diferentes. El Spinosaurus dominó el norte de África hace 95 millones de años. El Giganotosaurus patrulló Sudamérica hace 97 millones de años, casi contemporáneo pero separado por el Océano Atlántico que comenzaba a formarse. El Mosasaurus conquistó los océanos globales entre 82 y 66 millones de años, apareciendo después de que los otros 2 ya se habían extinguido. Esto revela una verdad profunda sobre la naturaleza. Los nichos ecológicos de superdepredador nunca desaparecen, solo cambian de inquilino. Cuando los grandes plesiosaurios del Jurásico se extinguieron, los mosasaurios heredaron su imperio. Cuando los carcharodontosáuridos como el Giganotosaurus desaparecieron de Gondwana, los abelisáuridos y luego los tiranosáuridos tomaron el trono. La evolución no tolera vacíos de poder. Siempre aparece alguien para llenar el espacio en la cima de la pirámide. Y estos 3 nos muestran que hay infinitas formas de alcanzar esa cima. Toda dinastía, no importa cuán invencible parezca, eventualmente enfrenta su ocaso. Y para estos 3 colosos, el final llegó de formas tan diferentes como sus vidas, pero igualmente definitivas. El Spinosaurus desapareció hace aproximadamente 93 millones de años, mucho antes del evento de extinción masiva que acabaría con todos los dinosaurios no aviares. Su muerte no fue dramática, fue lenta, cruel y ambiental. El norte de África estaba cambiando. Los patrones de lluvia que alimentaban los sistemas fluviales masivos comenzaron a fallar. Los ríos se encogieron, los manglares se marchitaron, los deltas se convirtieron en llanuras secas. Para un depredador que había apostado toda su existencia a un estilo de vida acuático, este cambio fue una sentencia de muerte inevitable. No podía regresar a la tierra firme y competir con carcharodontosáuridos especializados. No podía migrar a otros continentes. Su especialización extrema, que le había dado un reino sin rivales, se convirtió en su condena cuando ese reino desapareció. Es la lección evolutiva más antigua.
Adaptarse demasiado específicamente a un ambiente puede garantizar el éxito temporal, pero también la vulnerabilidad absoluta ante el cambio. El Giganotosaurus tuvo un destino igualmente silencioso, extinguiéndose hace aproximadamente 95 millones de años durante el Cenomaniense, un periodo marcado por fluctuaciones climáticas significativas. Las causas exactas siguen siendo debatidas, pero probablemente involucraron una combinación letal: cambios en las comunidades vegetales que afectaron a los titanosaurios, sus presas principales, competencia con otros megaterópodos como el Mapusaurus, que apareció en la misma región, y quizás enfermedades que afectaron a poblaciones de grandes carnívoros. Lo irónico, lo absolutamente fascinante, es que mientras el Giganotosaurus desaparecía del hemisferio sur, al otro lado del mundo en la Eurasia, los tiranosáuridos estaban comenzando su ascenso imparable hacia la supremacía. El Tyrannosaurus Rex, que aparecería 30 millones de años después, heredaría el título de depredador terrestre supremo sin jamás conocer a su rival sudamericano. Dos gigantes, dos imperios, separados por el tiempo y la geografía, pero conectados por el mismo nicho ecológico, demostrando que la evolución siempre encuentra formas de llenar roles específicos en el ecosistema global. El Mosasaurus, sin embargo, reinó hasta el final absoluto del Cretácico. Durante 25 millones de años, estos lagartos marinos dominaron sin rival cada océano del planeta. Se diversificaron en más de 40 especies, conquistaron aguas profundas y someras, invadieron sistemas de agua dulce, parecían invencibles, eternos. Pero entonces llegó el 10 de junio de hace 66 millones de años. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó la península de Yucatán a 72.000 kilómetros por hora. La explosión liberó energía equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima. Tsunamis de 300 metros arrasaron las costas. Polvo, hollín y aerosoles de azufre bloquearon el sol durante meses, quizás años. Las temperaturas globales cayeron 26 grados centígrados. La fotosíntesis colapsó. El plancton murió en masa. Los peces murieron. Y con la base de la cadena alimentaria destruida, los mosasaurios se enfrentaron a la inanición masiva. Su tamaño gigante, que había sido su mayor ventaja durante millones de años, se convirtió en su mayor desventaja. Un mosasaurus de 17 metros necesitaba consumir cientos de kilogramos de alimento diariamente. Sin presas disponibles, la muerte era cuestión de semanas. Ni un solo linaje de mosasaurios sobrevivió al límite KPG. La extinción fue total, global, absoluta. Pero aunque estos tres titanes desaparecieron hace eones, su legado científico sigue más vivo que nunca. Cada nuevo fósil reescribe capítulos completos de nuestra comprensión evolutiva. El descubrimiento de la cola de Spinosaurus en 2020 revolucionó todo lo que creíamos saber sobre la capacidad de los dinosaurios para readaptarse al agua. El hallazgo del espécimen Lars de Mosasaurus en 2024, con contenido estomacal intacto, nos dio evidencia directa e irrefutable de canibalismo y dieta. Los debates continuos sobre el tamaño del Giganotosaurus versus el T-Rex mantienen a la paleontología vibrante, dinámica, constantemente desafiando sus propias conclusiones. Estos animales nos enseñan lecciones que van más allá de la biología. Nos muestran que el éxito evolutivo no tiene una sola receta, que la especialización es un arma de doble filo, que ningún reinado es permanente sin importar cuán absoluto parezca, y que la vida siempre encuentra formas de explotar cada nicho disponible. Los océanos que dominó el Mosasaurus ahora pertenecen a las ballenas y los tiburones. Las llanuras donde cazó el Giganotosaurus son desiertos patagónicos barridos por vientos. Los ríos del Spinosaurus son dunas de arena que se extienden hasta el horizonte, pero sus huesos permanecen enterrados en las rocas, esperando, y mientras sigamos excavando, estudiando y maravillándonos ante ellos, estos tres gigantes nunca estarán verdaderamente extintos. Viven en cada artículo científico, en cada museo,
En cada niño que mira un esqueleto fosilizado y decide que quiere descubrir el próximo monstruo prehistórico. Ese es su legado eterno. El Spinosaurus que desafió todas las reglas al volver al agua. El Mosasaurus, que construyó un imperio oceánico global en tiempo récord. El Giganotosaurus, que desafió al mismísimo rey de los dinosaurios. Tres depredadores que nunca se conocieron, separados por millones de años, pero unidos por una característica definitiva. Fueron revolucionarios absolutos. Nos recuerdan que la evolución no sigue recetas, sino que improvisa constantemente, creando obras maestras de adaptación en cada ambiente imaginable. Si este viaje te ha dejado con la mandíbula en el suelo como a nosotros, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones y comparte este vídeo con otros exploradores del pasado. Y dinos en los comentarios, ¿cuál de estos tres titanes crees que fue el depredador definitivo? ¿El innovador acuático, el emperador oceánico o el gigante cazador en manada? Queremos saber tu veredicto. Nos leemos abajo. Hasta la próxima expedición prehistórica.